¿Qué tal? ¿Puedes sentar? ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quiero compartirte algo para bendecir tu vida. Sé que ya está acabando el año, nos queda un mes aproximadamente. Pero la pregunta es, de todas tus metas y propósitos, ¿cuáles cumpliste o cómo fue el transcurso de estos meses? Y yo sé que muchos de ustedes podrán decir, la verdad, tuve muchos problemas para cumplir mis propósitos, ¿no? Para lo que Dios puso en mi corazón, cumplirlo. Y yo quiero poner una palabra en tu corazón que Dios habló a mi vida y quiero compartírtela. Viene en el primer libro de Samuel capítulo 15, versículo 2, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Aquí menciona dos personajes, o habla de dos personajes. Uno es Saúl y el otro es Amalec. Nosotros ya sabemos que Saúl lamentablemente no cumplió el propósito por no ser obediente al mandato de Dios, cuando él tenía todas las posibilidades para ser uno de los mejores reyes, pero a causa de su desobediencia, pues Dios lo desechó y sabemos que Dios toma a David y lo pone en lugar de Saúl. Pero el problema fue que él no pudo ver la magnitud de lo que era el mandato de Dios para su vida. Dios le dice a Saúl: aniquila, destruye todo lo de Amalec, porque si él no destruía a Amalec, Amalec lo iba a destruir a él a futuro. Y por eso aquí vemos esa batalla, pero para poder entender un poquito más la historia, en Éxodo capítulo 17, versículo 8 en adelante, vemos también a Amalec. Muchos años atrás vemos a Amalec obrando también para mal, pero ahora con el pueblo de Israel cuando sale de Egipto por dirección de Moisés. En el versículo 8 dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en su mano firmeza hasta que se puso el sol. Versículo 13 dice: y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Versículo 14, y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y versículo 15 dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Esta es la historia también de Amalec contra el pueblo de Israel. Recuerda, Moisés saca al pueblo de Israel para llevarlos a la tierra prometida. Y en el transcurso de camino aparece este personaje, Amalec. Amalec representa en nuestros días aquel que se opone a que tú conquistes la tierra prometida, lo que Dios te ha dado. Amalec representa la oposición de los planes, de los proyectos de Dios para tu vida, para tu familia, en todo tu entorno, llámese matrimonio, llámese laboral, llámese financiero. Amalec es el que se opone, ese es su propósito, oponerse. Aquí lo vemos oponiéndose al pueblo de Israel, y por eso en el libro de Samuel leímos que Dios le dice a Saúl que lo aniquile, porque ese es el plan de Amalec, oponerse a todo lo que Dios ha hablado a tu vida y que no llegues al cumplimiento. Yo sé que muchos de ustedes este año comenzaron con mucha ímpetu, con mucha fuerza, comenzaron con un fuerte deseo de cumplir el propósito de Dios, pero pasó el tiempo
y lamentablemente comenzaron a ver esa oposición, comenzaron a ver esa lucha y muchos lamentablemente también desistieron más el camino, desistieron más el propósito, se debilitaron, porque este tipo de batallas es lo que provocan, que te debilites espiritualmente. Pero ¿qué podemos aprender acerca de esto? Porque lo que sí estoy seguro es que Dios quiere llevarte a tu tierra prometida. Dios quiere ver el cumplimiento de su palabra en tu vida, en tu familia, en tus finanzas. Lo que sí sé es que lo que Dios te promete, Dios lo cumple, Dios lo va a llevar al cumplimiento, pero también depende de nosotros qué tanto avanzamos. Entonces aquí vemos a Amalek, el que se opone. Y sabes, quiero decirte ahora lo que representa, qué enemigos representa para nosotros Amalek. Uno de ellos es el mundo. El mundo es lo que hace que enfríe el corazón. Recuerda que la Biblia dice que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amalek opera también a través de esta situación, de las cuestiones del mundo. Estorba mucho al propósito de Dios en la vida del creyente. El mundo, cuando logra penetrar el corazón o la mente, lo primero que se apaga es el amor, la pasión por Dios. Y sabes, la pasión por el Señor debe de ser nuestro motor, debe de ser nuestra principal motivación, es el estar conectados con el Señor. Número 2, Amalek también representa lo que es la carne. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos de batallar o debemos de luchar contra los deseos de la carne que se oponen contra el propósito de Dios. Los deseos de la carne van a impedir mucho nuestro progreso espiritual, nuestro crecimiento espiritual. Y también Amalek pues, representa a Satanás y a los principados. Recuerda lo que dice Efesios, que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Eso es lo que representa, o eso es lo que mueve a Amalek para impedir el propósito. Entonces son tres áreas que nosotros debemos de estar siempre cuidando, vigilantes, siempre estar atentos a lo que pueda acontecer tanto en el ámbito del mundo, los deseos del mundo, lo que el mundo trata de transmitir, la carne, los deseos de la carne, la lucha interna, pero también el ámbito ya espiritual en cuanto a Satanás y principados. Pero mira, también quiero enfocarme en algo que en la Escritura dice en cuanto a Saúl. A él se le ordena aniquilar todo, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Y ahí fue uno de los problemas de Saúl. Saúl no aniquiló lo pequeño. Y sabes, aplícalo o aplicándolo a nuestra vida, lo pequeño que no aniquilamos, que no aprendemos a vencer, eso pequeño se puede convertir en el futuro en un gigante que te puede detener a ti. Si no vences esas pequeñas áreas, la Biblia dice que una mosca puede echar a perder todo el perfume. Dice así, una pequeña locura. Algo pequeño puede hacer que se detenga tu propósito y puede hacer que se levante un gigante, un Amalek. Y son áreas, por ejemplo, las pequeñas desobediencias hacia la palabra de Dios. Esos pequeños detalles que nos dejó en la Biblia que a veces ignoramos o que no las ignoramos, que sabemos que están ahí, pero no les prestamos atención. Dios en su palabra nos deja las alertas y debemos de cumplir. Recuerda, Jesús dijo que Él no vino para romper la ley, sino para cumplir. Y cuánto más nosotros debemos de cumplir las palabras de nuestro Señor. Entonces esas pequeñas desobediencias ocasionan que se levante un gigante, un Amalek. Otra de las cosas que pueden hacer que se levante un gigante son las actitudes de independencia, cuando creemos que podemos solucionar los problemas en base a nuestro conocimiento, en base a nuestra sabiduría. Nosotros no debemos de ser independientes, nosotros debemos de confiar plenamente, ser dependientes plenos de la palabra de Dios y del Señor mismo, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros la victoria. Otra de las cosas pequeñas que pueden hacer que se levante un gigante como Amalek es la obstinación. Y la obstinación es la necedad, la terquedad a veces en nuestro interior. No queremos recibir el consejo. Quizá vas a la iglesia y no quieres recibir el consejo ni del pastor, ni del líder, de tus padres, de un amigo que te estima y que sabes que Dios habla a través de esa persona. Pero rechazamos el consejo. Eso es la necedad, la obstinación. También la falta de carácter o defectos de carácter, la falta de dominio propio. Esas áreas que a veces no sabemos controlar, el enojo, la ira, no sabemos controlar
parte de nuestro carácter. O sea, hay áreas que se pueden convertir en gigantes, pero entonces, ¿cuál es la solución para todo esto? ¿Qué es lo que Dios me da como herramienta para vencer a Amalek? Bueno, aquí lo vemos en el versículo 10, cuando dice que Moisés subió con Aarón y Hur y subieron al cumbre del collado, estaban en lo alto de un collado. ¿Sabes? La Biblia dice en Efesios que nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Pero la Biblia también dice que nosotros ahora somos sus hijos, somos herederos. Es decir, este versículo me habla de una posición, pero también me habla de una condición. No nos movamos de nuestra posición en Cristo Jesús. Estamos plantados en Cristo. No te distraigas del propósito. Tu mirada puesta en Jesús, eso es estar en lo alto. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. No te distraigas del lugar donde Cristo te ha puesto ahora, en un lugar de privilegio, de victoria, pero también nuestra condición como hijos. Recuerda, el hijo pródigo rechazó lo que tenía en casa y se fue y él comenzó a vivir bajo otra condición, no la que tenía como hijo. Así pasa con muchos, dejan la condición de hijos. Y es por eso que le dan pie, le dan lugar a Amalek y el propósito y sus planes y lo que Dios habló en sus vidas no llega al cumplimiento. Y se frustran y al final hasta abandonan el camino. Dos cosas que debes de mantener: posición y condición. Eso te va a dar la victoria. Moisés lo entendía claro. Sí, se cansó, pero tuvo quien le levantara los brazos y él tuvo la victoria. Nosotros tenemos quien nos levante los brazos, quien te levante de una situación. La palabra, la oración, el ayuno, la adoración, el congregarnos. Tenemos herramientas que Dios nos ha dado, poderosas para destruir, dice la Escritura, para destrucción. No permitas que Amalek siga estorbando tus propósitos. Quiero que si tú tienes alguna petición, pues las puedas anotar y yo quiero orar por ellas al final de este en vivo. Sé que algunos nos están mirando y si tú tienes alguna petición, pues bueno, me la dejas ahí, créeme, yo voy a estar orando por ellas. Pero quiero terminar esta pequeña enseñanza. Todavía estás a tiempo. No lo veas como perdido, porque no lograste tus propósitos en los meses pasados. No lo veas como perdido. No, todavía este mes tú te puedes levantar. Todavía hay más hacia adelante, pero necesitas meterte con Dios. Necesitas estar en la posición y en la condición. Y necesitas vencer a Amalek. Vénselo. La Biblia dice, nadie te podrá hacer frente. Contigo estaré en la angustia. Aunque andes en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Dios está contigo, amado hermano. Vence a Amalek, aquel que se ha opuesto a tus propósitos en tu matrimonio, en tu familia, en tu vida espiritual, como líder. Vence al que se opone. Y tú vas a poder entrar a tu tierra prometida y vas a poder probar el fruto de lo que Dios te prometió. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte, Señor, por todo aquel que está mirando esta señal de internet. Te pido que los bendigas, Señor, que les des la victoria, Señor. Si alguno de ellos a través de los meses se sintió oprimido, sintió que ya no avanzó, Señor, porque Amalek estuvo en oposición. Señor, te pido que les des la victoria. Tu palabra dice que no es con fuerza, no es con ejército, es con tu Santo Espíritu. Te pido que tú, Señor, hables una palabra a sus corazones, que puedan retomar el aliento, Señor, para conquistar su tierra. Bendíceles, Señor, líbralos de todo mal. No permita, Señor, que el mundo ahogue ese amor, esa pasión por el reino. No permitas que sus propios pensamientos, Señor, esas luchas internas lo detengan. Dales la victoria, Señor. No permitas que el diablo, principados, Señor, los demonios, aquellos que lanzan dudas, Señor, que lanzan ideas en contra de los principios bíblicos, Señor, en sus corazones, puedan ahogar, Señor, el propósito. Dales la victoria, Señor. Sé que tú estás con ellos, Padre. Yo te doy muchas gracias por tu fidelidad, porque aunque falta un mes para terminar el año, sé que siguen más, Señor.
Vendrán más tiempos, Señor, para ver victorias y poder conquistar. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.